Muy buenas noches a todos nuestros afiliados, amigos de AFEC. Estamos hoy en la Comisión Fiscal y de Seguridad Social de Speakers TV, en este espacio que se nos ha otorgado de AFEC para todos ustedes. Bien, entrando en materia, pues hoy tenemos a una gran amiga que nos ha apoyado siempre de toda la vida y a la cual le agradezco que haya aceptado la invitación. Muy gustosa aceptó de ello y pues entonces vamos a platicar hoy de un tema en específico, pero finalmente quiero presentarle y agradecerle. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Mario, por la invitación. Un gusto. Muchísimas gracias, Gaby. Entremos en materia. Gaby es la delegada de Prodecon en Querétaro y nos va a platicar un tema interesante que es con base a los acuerdos conclusivos. Sin embargo, yo quisiera que nos expusiera qué hace Prodecon, qué ofrece, qué servicios otorga y cómo podemos acceder a ellos. No, pues muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Yo encantada de poderles platicar de lo que hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para apoyo de todos nuestros contribuyentes, todos los pagadores de impuestos. Pues primero que nada, Prodecon se creó por una justicia en materia fiscal para todos los pagadores de impuestos y todos los servicios son totalmente gratuitos. Entonces tenemos 4 servicios en específico, bueno, tenemos más servicios, pero 4 principales y ahorita la mayoría de la charla pues se va a hablar de uno de ellos. El primero, que es, siempre digo que es el principal canal de atención, es el servicio de asesoría, donde apoyamos al contribuyente en caso de que pues tenga alguna duda, va a emprender o apenas va a iniciar a la vida laboral con una empresa. Entonces, en esta parte es que el contribuyente conozca sus derechos, sus obligaciones y cumpla correctamente con sus obligaciones fiscales de manera preventiva, o sea, que no tenga alguna sanción o algún requerimiento. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe porque a veces no se da a conocer tanto, pero ahorita en abril para el tema de las personas físicas estuvieron muy pendientes de los contribuyentes. Sí, en abril apoyamos a todos los contribuyentes que requieran presentar su declaración anual. Siempre recomiendo que sea de la mano con algún experto, porque hay ciertas particularidades en la declaración anual que no nada más es dar un clic, clic, clic y ya la presento, ¿no? Sí, hay que analizar al contribuyente. Gracias por decirlo. Hay que analizar al contribuyente, entrevistarlo, de saber qué pasó en tu ejercicio fiscal. Okay. Entonces, porque todos los contribuyentes tienen un menú completamente diferente, entonces hay particularidades que si somos omisos en no señalar algún dato, pues posteriormente puede haber una consecuencia, ¿no? Entonces, los famosos datos informativos que pues la gente desconoce que sí está obligado a presentarla, ¿no? O señalar esas cantidades. Entonces, nosotros ayudamos todo de manera gratuita al contribuyente. Okay. Y los que tuvieron saldos a favor, pues obviamente esperamos hasta que le depositen al contribuyente y si acaso no fue pues de los afortunados que regresaron de manera automática, entonces apoyamos ahora a presentar la solicitud de devolución, o sea, hasta que su pretensión esté completamente satisfecha. O sea, de 0 a 100, Sí, hasta que el contribuyente o paga su impuesto o obtiene el favor. Exactamente. Perfecto. Ese es uno de los servicios. ¿Cuál sería el otro? El de quejas y reclamaciones, donde aquí nosotros somos la contraparte de todas las autoridades fiscales cuando están violando los derechos del contribuyente. Okay. O sea, si acaso te inmovilizaron cuentas bancarias, no tienes alguna contestación en algún trámite y ya pasó el plazo correspondiente para tenerla, entonces en eso nosotros también apoyamos. Y el punto es que el contribuyente no se sienta vulnerado de sus derechos y nosotros a través de este procedimiento que es sumario, que es muy sencillo, la verdad lo pueden hacer hasta la comodidad de su hogar, mandarnos su formato de queja. Entonces, en esta parte ayudamos al contribuyente a que la autoridad, si está violentando sus derechos, bueno, restituya los derechos del contribuyente. Ok, perfecto. ¿Y el tercero? El tercero es el de representación legal, donde aquí nosotros somos los abogados defensores del contribuyente en caso de si tienes alguna resolución que te hayan sancionado y deriva y a lo mejor una multa, si acaso hay una negativa de devolución, si dicen no es procedente esta devolución, ya es una negativa completamente, o tienes a lo mejor una auditoría y terminó con una determinación de un crédito fiscal, ya un adeudo al SAT, o tienes a lo mejor un capital constitutivo del Seguro Social, o sea, todo lo que se determine como también algo que esté violentando a los derechos del contribuyente, pero ya a través de una resolución que se tenga que impugnar, nosotros somos los abogados defensores del contribuyente.
¿Y este servicio tiene algún límite, algún tope o a todos los contribuyentes nos pueden asesorar? Sí tenemos que revisar, obviamente, la cuantía del asunto, o sea, que no sobrepase ciertas cantidades. Ahorita son 1.284.000 pesos aproximadamente. Obviamente vemos el monto histórico, no vemos el accesorio, como puede ser la actualización, los recargos y las multas, que eso es lo accesorio, sino vemos en específico. Vamos a suponer que te determinaron de ISR 1,5 millones, la liquidación, ¿no? Entonces veo la liquidación, pero entonces el impuesto, ¿cuánto fue? A lo mejor el impuesto fueron 900,000 pesos. Entonces sí podemos brindar el servicio, porque lo demás ya es lo accesorio, ¿no? Si acaso una negativa de devolución es de, supongamos, te niegan 3 millones de pesos, entonces ya sobrepasa la cuantía que nosotros podemos brindarle. Ya no nos puedes ayudar en la representación, pero sí nos puedes asesorar. Claro, la asesoría es una asistencia jurídica donde se le explica al contribuyente plazos, obviamente, el proceso, pero el contribuyente tendría que presentar todo ese trámite, o sea, nosotros ya no elaboramos ni la demanda ni damos el seguimiento correspondiente, sino le explicamos. Y también algo que observamos en este servicio es los ingresos del contribuyente, que el contribuyente no sobrepase 17,5 millones. Entonces, supongamos que ahorita viene un contribuyente y dice, oye, tengo el crédito Del año pasado. Del año pasado, tengo un crédito de 1,5 millones el que te está señalando, ok, 900,000 pesos es el impuesto histórico, podemos ingresar, ok, ¿cuánto fue su ingreso del año pasado? A lo mejor ahorita ya presentó la declaración anual, entonces observamos que sus ingresos son de, supongamos, 10 millones de pesos. Entonces, sí entra también dentro del límite de los ingresos del contribuyente, porque la creación de Prodecon fue por un carácter social. Ok. Sí, rebasando esos parámetros, entiende que tu capacidad económica podría ser mayor y ya podrías acceder a representarte tú mismo. Claro. O contratar a un abogado, a un especialista para este tema, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería el cuarto? El que vamos a platicar el día de hoy, que son los acuerdos conclusivos. Aquí los acuerdos conclusivos, pues es el primer medio alternativo que surgió cuando tú tienes una auditoría fiscal. ¿Qué es esto? Pues en la auditoría fiscal, pues la autoridad pues quiere revisar el correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales. ¿Qué es esto? Pues obviamente tiene tanta información de nosotros, que también de información de terceros, que le puede dar como una alerta de, híjole, necesito revisar a este contribuyente de fondo, necesito analizar su contabilidad, qué pasó en ese ejercicio fiscal o qué pasó en ciertos periodos, ¿no? Entonces hay diversos tipos de facultades de comprobación conforme a lo que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pero hay 3 en específico que entran estos acuerdos conclusivos, donde aquí Prodecon, como se llama, es un medio alternativo de una auditoría fiscal, donde Prodecon no es un defensor del contribuyente como puede ser el Servicio de Quejas y Reclamaciones, sino aquí es un mediador entre el contribuyente auditado y la autoridad que está auditando, y está Prodecon, ¿no? No estamos ante un medio de defensa. No. Estamos ante un convenio. Sí, una intervención que tiene Prodecon previo a que te digan cuánto debías, ¿no? Ok. ¿Y cómo accedo a él? O sea, ¿cuáles son los plazos, los periodos? ¿Qué me tendría que suceder como contribuyente para entonces voltear a Prodecon y solicitar el acuerdo conclusivo? Claro, mira, aquí es lo que les decía, que tenemos diversas facultades de comprobación conforme al 42. Primero hay que detectar qué tipo de auditoría tienes. Entonces, para que los acuerdos conclusivos puedan entran 3 tipos de auditoría. Como es visita domiciliaria. ¿La clásica? La clásica, que van a tu domicilio, así ahí los vas a tener y ahí van a iniciar la facultad. Siempre les digo que ahí viven contigo, ¿no? Están un ratito contigo, pero te van a ir a visitar otros días. También está la revisión de gabinete, que es la muy conocida revisión de escritorio. En esta no van a ir a visitarte, no van a estar contigo, sino que ahí, o puede ser de manera personal, o sea, que vayan y te dejen un documento y donde te solicitan información dentro de un plazo de 15 días, diferente a la visita, porque en la visita ahí sí tú tienes que entregar los documentos de manera inmediata. Sí. Si no les entregas, no obstante que ellos dicen que tienen 6 días posteriormente que tú les puedes proporcionar, llámese visita domiciliaria, si no les entregas la información, eres sujeto a una multa, ¿no? Y las multas están como en 25,000 pesos. Nada más por no haber entregado la información. Por no haber entregado la información. Lo que sea de ese listado que requieren de información. Eso obviamente es la visita.
En la revisión de gabinete, que es que van a tu domicilio de manera personal y te entregan el documento o por buzón tributario, aquí súper recomiendo que revisen su buzón tributario porque ahí hemos detectado que inician muchas auditorías de revisión de gabinete y el contribuyente pues no se da cuenta, o sea, no consulta y inicia toda la auditoría así durante meses y el contribuyente no sabía, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es esto? Si lo hacen personal, si lo hacen por buzón tributario, bueno, que entonces te dan el documento, te notifican el documento y te dan también un listado que les tienes que entregar. Okay. Pero a diferencia de la visita, que es inmediato, aquí te dan un plazo de 15 días para que les proporciones esa documentación. ¿Y esos 15 días se pueden prorrogar nada más por comentar? Sí, los puedes solicitar la prórroga y la autoridad, bueno, lo que hemos detectado, que sí las ha autorizado. Ok. ¿Y cuánto sería más de tiempo? Te dan, si mi memoria no me falla, te dan 10 días más. No, Ahí, pues sí, también sí, 53 de código. Ajá, 53 te precisa. O sea, sí, ya ahorita me pusiste así de, lo tenía. Último párrafo, creo que por ahí se establecen 10 días más en los que Sí, se pueden. Sí, te establecen 10 días. En este caso en específico. Y entonces puedes proporcionar. Obviamente yo siempre recomiendo que también adelantes la información, no te esperes al último día para poder proporcionar esa documentación. ¿Para efecto de qué? De que igual tienes que entregar todos los documentos. O si acaso vas a pedir una prórroga, igual en la prórroga contestar dentro del plazo. ¿Por qué? Porque también puedes ser sujeto a que te multen. O sea, el no proporcionar de manera, ellos señalan de no proporcionar de manera completa, te hacen la motivación y te multan, ¿no? Eso ya, esas multas pues ya las vemos en un medio de defensa, decir, oye, pues la motivación del artículo no especifican así tal cual, ¿no? Pero el punto es la parte de cumplir correctamente. Y si tienes dudas, nosotros, si bien es cierto, está el acuerdo conclusivo, nosotros te podemos asesorar, o sea, te podemos explicar qué es este tipo de auditoría, qué es lo que se te tiene que proporcionar respecto de esa información, ¿no? Para efecto de evitar esas multas. Ok. Un poquito diferente a lo que llamamos en la visita domiciliaria, porque la visita domiciliaria pues es inmediata, es ahí en ese momento. Sí, ahí tienes que entregar tu estancia a cabo. En nosotros tienes plazos para que puedas ir entregando y aparte lo puedes prorrogar un poco más. Claro. Sin embargo, si no entregas, es indiscutible que te van a multar. Claro. Cualquier tipo de autoridad que te requiere información. Ahora bien, ya llegó cualquiera de estas tres, no sé si falte otra. Nos falta otra. A ver, echa antes de que siga. Sí. Y la revisión electrónica. Okay. O sea, son 3 en los que puede entrar el conclusivo. Visita domiciliaria, revisión de gabinete. Ajá. Y revisión electrónica. Revisión electrónica. Que las has explicado las tres, entonces... La revisión electrónica es aquí, a diferencia de la revisión de gabinete o de escritorio, la electrónica es solamente por buzón tributario, solamente. Todo, aquí, tengo que aclararlo ahí. Sí, o sea, aquí no van a ir a tu domicilio a entregarte el documento, no. También tienes un plazo para poder proporcionar la documentación. Es una auditoría más rápida, por así decirlo. Aparte, deriva de la misma información que tiene el SAT tuyo o de terceros, ¿no? Entonces, en esta parte también es importante que el contribuyente pues esté muy al tanto de su buzón tributario. Que eso es importante que lo mencionas y que lo digas porque el contribuyente normalmente, voy a ser medio un poco juzgador en esta parte, se lo deja al contador y a veces pues, su contador no lo ve. O realmente es obligación del contribuyente, ¿no? Estar atendiendo el buzón. Hemos tenido casos en los que les han requerido, por ejemplo, una compulsa, que no los están revisando ellos, pero sí están pidiendo información de un tercero, que no revisan y los multan porque no revisaron y entregaron la información que tenían que llevar a cabo. Sí, ¿no? Aquí, pues obviamente el buzón tributario es tuyo. O sea, es completamente tuyo. Tú señalaste los medios de contacto. Yo siempre he dicho que está bien delegar, pero también tú tienes que supervisar, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, no le puedes decir, tú lo tenías que hacer, no, o sea, el responsable es el contribuyente, ¿no? Indudablemente. Entonces, aquí en esta parte es una responsabilidad, si quieren en conjunto, pero es un trabajo en equipo que lo tienen que hacer y tiene que estar súper atento el contribuyente a su buzón tributario, porque obviamente yo te estoy hablando ahorita de auditorías, pero hay muchísimas cosas que la autoridad ya notifica por buzón tributario y el contribuyente no le da el peso a ese, yo le digo que es como el correo, tu correo pero en la página del SAT, no le da importancia y
Imagínate que de repente te digan, ¿sabes qué? Te niego tu devolución de 3 millones y te lo notifican por buzón tributario. Tenías un plazo No te para habías impugnar enterado. y no sabes, ¿no? Entonces dices, oye, pues sí, fue hace 8 meses que me la negaron y ya los plazos están vencidos. Es lo mismo con las auditorías. El no atenderla sí puede tener consecuencias graves. Ok, mi querida Gaby, entonces ahora pasemos, ya me llegó cualquiera de las 3 revisiones. Ajá. ¿En qué momento entra el conclusivo? Ok, también importante, todo es importante. Todo, yo todo, digo todo, que todo es es importante. elemental, todo, sí. Aquí en esta parte del conclusivo, en la visita, en cualquier momento puede entrar el conclusivo cuando existe una calificación de hechos y omisiones. Vamos a poner un ejemplo, si alguien a lo mejor no ha tenido una auditoría, en donde la autoridad pues obviamente te va a pedir los papeles, te va a revisar, te va a hacer este análisis y en cierto momento te va a decir, oye, yo observo de que tus ingresos que me señalaste en la declaración anual, pues señalaste 17 millones, ¿no? Pero al momento de revisar tu contabilidad, pues yo digo que no son 17 millones, yo digo que son 20 millones. Entonces, obviamente no calculaste correctamente y hay una posible omisión de ingresos, ¿no? Obviamente todavía no te dice cuánto, pero ya te está haciendo una calificación de una posible omisión. Y supongamos otra partida, deducciones. Oye, yo observo que en tu declaración me señalaste deducciones, pues supongamos, 10 millones de pesos, ¿no? Pero yo en tu documentación, pues no son 10 millones, son 5 millones. Entonces, obviamente, todas esas partidas van a afectar en el momento que hagas el cálculo. Entonces, es de suma importancia siempre también estar muy atento a tu auditoría. Pero bueno, supongamos que ya te hacen esta calificación, pero ¿en qué documentos te hacen la calificación? Y nada más ahorita me voy a enfocar a 2 facultades. Te digo, puede ser en cualquier momento, pero debe existir una calificación. Vámonos a visita domiciliaria y a revisión de gabinete. Okay. Ahí hay documentos bien específicos donde te dicen o donde tú puedes observar esa calificación como tal. En la visita domiciliaria hay 2 en particular que se llama última acta parcial o acta final. Okay. Entonces aquí tienes que identificar visita domiciliaria, última acta parcial o acta final. En esos documentos es muy específico donde observas esta calificación, pero hay un plazo obviamente límite para presentar el conclusivo y en la visita domiciliaria son 20 días después de levantada el acta final, donde ya te concluyó la auditoría. Acta final. Acta final. ¿O acta parcial? Última acta parcial, todavía Última acta tienes parcial. plazo, o sea, no hay un límite como tal, porque obviamente el límite es el acta final, 20 días. Entonces, para irlo comprendiendo, en el acta parcial, ¿puedo ya acudir a Prodecon? Sí. Ya me están calificando, ya puedo empezar este conclusivo, que ahorita nos explicarás más. O en su momento dado, si estoy esperando y viene el acta final, ahí sí tengo un límite de 20 días para acudir con ustedes y pueda haber una resolución que nos ayude. Y ahí, súper importante porque cuando se levanta el acta, obviamente hay plazos de surtimiento de efectos de ese documento, ¿no? Entonces, surte efectos muy diferente a una revisión de gabinete donde hay una notificación como tal, aquí hay un acta que levantan y te están entregando ese documento. Entonces, yo siempre, por cualquier cosa, así, levantado el acta, tu día 1 es el día siguiente. Entonces, a partir de ahí, computas tus 20 días, ¿no? Pero siempre les digo, si bien es cierto son 20, quítate 5, piensa que son 15. Me la determinaron hoy. Ajá. Para hacerlo más gráfico y que vayamos comprendiendo. Llegó la autoridad y ya me dijo, quita tu acta final. Bueno, hoy no porque es inhábil, conforme al artículo 2 del Ahorita nos explican esta parte porque no. Supongamos que te la determinaron mañana van a ir. Mañana van a ir. Ahorita vamos a explicar por qué el tema del día de hoy. Oye, es que es 5, ¿verdad? Mañana es 6. Mañana, supongamos que mañana 6 te van a levantar tu última acta final, tu acta final, así, tu acta final. Entonces, mañana es miércoles, ¿sí, verdad? 6. Sí. 6. Tu día 1 es el 7. O sea, entonces vas a hacer el 7. Jueves 7. Ajá, jueves 7. Es mi día 1. Día 1. Entonces ahí computan mis 20 días hábiles. Ahí computas tus 20 días hábiles. Entonces ya está corriendo el plazo para que vaya y corra con Prodecon. Exactamente. Okay. Pero te digo, son 20. Piensa que son 15. O sea, quítate 5 por cualquier cosa, cómputos, nuestros días inhábiles que tuvimos, los días hábiles que tenemos en Prodecon que no coincidieron con los del SAT, o el Seguro Social o así, son diferentes. Aquí vamos a hacer ese pequeño paréntesis antes de continuar con otras preguntas, precisamente porque explícales a nuestros afiliados en vivo
¿Por qué hoy que nosotros, 5 de mayo, para ustedes como Prodecon es inhábil para sus cómputos? En nuestro acuerdo general se señala que nuestro día 5 es inhábil. Okay. O sea, para Prodecon. Obviamente para la autoridad fiscal, si nos vamos al artículo 12, sí, en el artículo 12 se señalan también estas fechas, como el 1 y el 5 de mayo. Ok, perfecto. Entonces, por eso tampoco se computa. Pero en sí el cómputo para los conclusivos es conforme al plazo de Prodecon. Ok. Entonces, aquí siempre invito a que consulten nuestro acuerdo general, que siempre se publica los primeros días de enero, donde precisa nuestros días inhábiles. En la página de Prodecon, ahí podemos encontrar esa información. Exactamente. Por ejemplo, el día 2 y 3 de abril, que fueron inhábiles para el SAT nosotros, y para ustedes, para Prodecon no fue. Para ustedes no. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque en abril se te pudieron haber ido plazos. Esperemos que no. Esperemos que no, pero el contribuyente se le puede... Sí. Por a veces esas ideas que tenemos de que lo fiscal marcha con Prodecon de una manera unánime y claro. Eso no es cierto, ¿no? Sí. Ok. Me notifican mañana 6 de mayo, voy el lunes, que será, no sé, 11, 12 de mayo. Ajá. Ya se me fueron un par de días, quizá. A partir de ahí, ¿qué empieza? ¿Cuál es el proceso del acuerdo conclusivo? Sí, aquí ingresas obviamente tu solicitud del acuerdo conclusivo, el cual pueden descargar el formato en nuestra página de Prodecon y obviamente también hay que cumplir ciertos requisitos conforme a nuestro artículo 105 de nuestros lineamientos de la Procuraduría. Entonces, en esta parte, obviamente tienes que hacer el checklist y cumplir, pero obviamente necesitas el documento, que es el acta final, ¿no? Tienes que ver qué partidas o qué es la calificación que te están haciendo. Con esta acta final y con el documento de la solicitud del acuerdo conclusivo, llego con usted. Ajá. Okay. Y con ciertos documentos y ya, haz de cuenta, presentas tu trámite del acuerdo conclusivo, obviamente nosotros lo analizamos, verificamos qué fue lo que se te dijo en el acta final, que estén todas las partidas dentro de tu conclusivo. Si acaso vemos que faltaron ciertas partidas, pues te podemos emitir un requerimiento, pero supongamos que cumples con todo, ¿no? Sí. Y te admitimos este acuerdo conclusivo. Nos van a llevar, es decir, para dejarlo un poco más claro, Gaby. Yo llego con mi acuerdo conclusivo, lo revisas y me oye, mira, cámbiale, quítale, bórrale, ponle, nos asesoran en irlo armando porque me pude haber equivocado o pude haber hecho un error. En esto hay que recordar que nosotros somos intermediarios solamente. Eso es un tema que yo tengo que armar. Ajá, o sea, obviamente nosotros te damos la asesoría de que es un acuerdo conclusivo, en el momento que ingrese el acuerdo conclusivo nosotros nos convertimos en un intermediario, pero previo a eso puedes ir a una asesoría y te explicamos, o sea, es la parte de mi área de asesoría en el cual por eso les digo, si están en una auditoría, vayan a la asesoría para que les expliquemos y puedan dar cumplimiento, ¿no? Si ya tienes el acta final, pues obviamente la analizamos, te explicamos qué es lo que se precisó, te ofrecemos obviamente el acuerdo conclusivo, te explicamos todas las etapas del acuerdo conclusivo, cuál es el fin también del acuerdo conclusivo, para efecto de que el contribuyente pues pueda presentar su acuerdo conclusivo. Ok, entonces ya lo presenté. ¿Qué sigue? Bueno, supongamos que ya lo presentaste, cumple con todos los requisitos, obviamente lo tenemos que nosotros que analizar, está dentro del plazo, es súper importante, lo que primero que revisamos que esté dentro del plazo, que no esté en el listado del 69B, o varias particularidades. ¿Ya con eso no puedes hacerlo efectivo? En eso es una de nuestras causales de improcedencia. Okay. Entonces hay que revisar obviamente nuestras causales de improcedencia y revisar que no cumpla con una causal y si todo está súper bien, pues entra al acuerdo conclusivo. ¿Alguna otra que te acuerdes? El de, por ejemplo, que se le haya vencido el plazo de los 20 días. ¿O no localizado aplicaría en este punto? Dice... Hay unas preguntas, si quieres continúa, y ahorita te las hago las preguntas que nos están haciendo. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que súper revisar que cumplan con los requisitos. Lo primero que vemos es el plazo. Para efecto de que esté dentro de ese plazo puede ingresar, si no, nosotros tendremos que emitir un acuerdo de improcedencia. Pero bueno, supongamos que ya ingresó tu acuerdo conclusivo, nosotros lo admitimos, le notificamos a la autoridad, le notificamos también al contribuyente y la autoridad tiene un plazo de 20 días para valorar, analizar la documentación que tú proporcionaste y nos rinde un informe. Ok. En ese informe, pues obviamente precisa respecto de tu propuesta. O sea,
existen muchas variantes del acuerdo conclusivo, pero supongamos una general que, sabes que de tus 2 partidas que te observé, la que te decía de ingresos, en el ejemplo que te puse, y la que te decía de deducciones, sabes que de una de ingresos, donde sí efectivamente no eran, creo que te lo había aumentado de 17 millones a 18 millones, sabes que sí es cierto, sí son 17 millones. El millón que te quiero aumentar, pues será de préstamos, pero ya me proporcionaste toda la documentación que me acredita que eran préstamos, se desvirtúa. Pero, ¿qué crees? De las deducciones que me proporcionaste la documentación, la autoridad dice, ¿sabes qué? De esos 10 millones que tú señalaste en tu declaración anual, pero autoridad dice, pues no eran 10 millones, eran 5 millones, pues entonces tenías que acreditar los otros 5 millones. Y a lo mejor de la documentación, la autoridad responde, ¿sabes qué? No proporcionaste la documentación, esa partida se queda igual, no la desvirtuaste. Entonces, aquí se lo damos a conocer al contribuyente, hay como ciertas etapas, ¿no? Pero ya supongamos que el contribuyente dice, ¿sabes qué? Pues si efectivamente esos 5 millones pues son deducciones, dice, lo acepto, eran deducciones improcedentes, me regularizo. ¿Qué es esto? Presento las declaraciones correspondientes, pago los impuestos correspondientes, disminuyendo todas esas deducciones y ya posteriormente que el contribuyente presenta las declaraciones, nos proporciona la documentación, se la damos a valorar a la autoridad dice, ¿sabes qué? Sí, ya se corrigió, entonces ya ahorita no hay partidas observadas, se corrigió, entonces vamos a firmar el acuerdo conclusivo. Y ya, así te lo estoy diciendo muy rápido. No, sí, es una embarradita. Entonces, tanto autoridad y contribuyente, ustedes verificaron que se pusieron de acuerdo y que ambos están conscientes de que el número que se determinó es el que vamos a pagar. Es el correcto, exactamente. Pueden existir mesas de trabajo dentro de esos plazos, varias particularidades que pueden pasar, y bueno, supongamos que el contribuyente dice, sí, ya me regulariza, la autoridad dice, se regulariza de manera total, se firma, se hace un proyecto del acuerdo conclusivo que se le da vista a las partes, y ya todos dicen, estamos de acuerdo y lo vamos a firmar. Es como una especie de contrato, por así decirlo, donde lo firma el contribuyente, la autoridad, obviamente el titular de la autoridad, el administrador o director, dependiendo de la dependencia, o subdelegado en su momento, y también te digo, dependiendo de la dependencia, y también lo firma Prodecon. Y ahí se queda plasmado en eso. Pero una particularidad al suscribir el acuerdo conclusivo, que es uno de los beneficios que se tiene, es la reducción del 100% de las multas, por única ocasión. ¿Solamente por una vez? Solamente por una vez. Es un cartucho que puedo quemar una vez en mi vida fiscal. Sí, en el acuerdo conclusivo. Pero puedes tener varios acuerdos conclusivos si tienes varias auditorías. Obviamente, las reducciones de las multas, hay otro tipo de artículos que te establecen o te especifican porcentajes, o existen facilidades también de reducción de las multas, pero si por única ocasión, si ocupas el conclusivo, solamente esa es la reducción del 100% de las multas. Es importante saber cuándo quemarlo. Pues he tenido contribuyentes donde dicen, ¿sabes qué? La multa es mínima, la pago, y pagan la multa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero a lo mejor solicitar otro tipo de facilidad, conforme al 74, o conforme al 70A, que es disminución de recargos con reducción de multa, o el famoso estímulo que ahorita tenemos. O sea, me estás diciendo que aún y cuando hicimos un conclusivo, donde la autoridad me determinó un impuesto, yo sin ser un medio de defensa, vamos a tener mesas de trabajo en donde nos vamos a poner de acuerdo, yo argumento, ellos aceptan o no aceptan, y llegamos a un número. Ya llegado ese número, puedo no aceptar la reducción de la multa del 100%, sino buscar otra alternativa dentro del código para reducir esa multa. Exactamente. O irme al estímulo, o sea, puedo manejarme ya de diferentes maneras. Pues es muy interesante acudir o utilizar este esquema de los acuerdos conclusivos, Gaby. Sí, la verdad, porque a lo mejor dices, oye, pues ahorita no queme este cartucho porque es a lo mejor relativamente baja, o por cualquier cosa prefiero tener ese cartucho de me gustó esa palabra, quiero tener esa particularidad de la reducción de las multas en otra auditoría, que probablemente nunca llegue. Ojalá. Pero desconocemos. Sí, bueno, sí hay contribuyentes que les encanta andar jugando de repente con varias opciones. Vamos a ver, no sé si tengas algo más que agregar. Quisiera yo, antes de continuar, pasar algunas preguntas que están haciendo nuestros afiliados.
y dice Rafael David Chávez, que yo creo que fue al inicio que empezamos a platicar, si presento mi declaración anual de persona física extemporánea, así el resultado sea pérdida fiscal, ¿puedo ser acreedor a una multa? Si presentas tu declaración de manera extemporánea y algo así de la pérdida, ¿qué no entendí? Sí puede ser acreedor a una multa. Hay que recordar que está el cumplimiento espontáneo. Obviamente todos somos acreedores a que nos pueden requerir. Previo a que te multen casi siempre viene un requerimiento de, oye, presenta tu declaración y posteriormente la multa. Pero si lo presentaste antes de que te llegue cualquier acto, está el cumplimiento espontáneo. Y ahí pues, no habría multa. No había multa, sí lo precisa la disposición. Ok, dice Yasmín Ojeda, no me traje mis lentes, estoy batallando un poquito. Dice, si presento mi declaración extemporánea, ¿hasta cuánto tiempo debo esperar para la devolución? Y de lo contrario, ¿en qué momento aplica mi presentación a través del formato electrónico de devoluciones que rechazan la declaración? 40 días. 40 días. Hay que esperarnos 40 días a esta facilidad del sistema de devoluciones automáticas. Si a lo mejor antes de los 40 días tú revisaste el estatus y ya te dice rechazado, entonces ya hay que hacer el trámite un poquito más complejo, que es la solicitud de devolución manual. Manuel, que ya es esperar también otros 40 días. Y aparte la información que pueda solicitar la autoridad, ¿no? Exactamente. Tenemos esto, mira, hola, presenté solicitud de adopción de acuerdo conclusivo un día hábil antes del vencimiento de los 20 días de plazo para contestar el oficio de observaciones. Sin embargo, me llegó la notificación de acuerdo improcedente, toda vez que la PRODECON desconoce como días inhábil jueves y viernes santo, concedido por la miscelánea. ¿Existe algún criterio para tal resolución? Lo único que encontré es que la PRODECON no demerita el artículo 11 del código. Sí, hay que recordar que el acuerdo conclusivo nosotros somos los rectores de ese procedimiento. Entonces los días hábiles e inhábiles es conforme a nuestros días que están publicados, están en el acuerdo general que puedes verificar en nuestra página de PRODECON, pero también está publicado en el DOF. ¿Qué es lo que comentabas ahorita en un momento de la charla? O sea, nosotros como digamos, meros fiscalistas, dame chance de decirlo así, jueves y viernes sean inhábiles para nosotros por un tema de resolución miscelánea que Ángel está poniendo ahí en la pantalla, en la pregunta, y eso es para efectos de los plazos que tenemos de presentación de un medio de defensa, de presentación de una solicitud de devolución, de presentación de un pago de impuesto, etcétera. Pero para ustedes no aplica, para ustedes si fueron días hábiles. Sí, el 2 y el 3, sí, jueves y viernes de abril, fueron días hábiles. No se señalan como días inhábiles en nuestro acuerdo general. Y entonces ahí está sucediendo lo que ya nos hacía la aclaración, que ahorita con la pregunta de Ángel queda mejor ejemplificado. Él presentó su acuerdo conclusivo el jueves santo y pues ya estaba él en su conteo, le quedaba un día, aparentemente lo presentó. O a lo mejor lo presentó después. Lo presentó después, pensando que el 1 y el 2 o jueves eran inhábiles y a él ya se le fueron esos plazos, sí. ¿No? Tomémoslo en cuenta porque a veces esta consideración no la sabemos o la desconocemos y pensamos que los días inhábiles marchan de la misma manera entre ustedes y nosotros, ¿no? Sí, ni tampoco las autoridades, ni del Seguro Social, ni del Infonavit, ni Gobierno del Estado, ni el SAT, ni del Tribunal, o sea, todos tienen sus particularidades de sus días inhábiles, entonces por eso es importante consultarlos. Que esto nada más es para nosotros, para efectos fiscales. Por eso les digo, piensen que son 15 días. Para que no se nos vayan. Para que no se nos vaya. Entonces, Ángel, importantísimo lo que te acaba de aclarar esta delegada, porque finalmente, efectivamente, y desgraciadamente decirlo, estaba fuera de plazo, ¿no? Cuando presentó su acuerdo conclusivo. Pues por lo que nos cuenta, pues obviamente debieron de haber analizado y probablemente por eso emitieron el acuerdo de improcedencia. En como plantea la pregunta y las fechas que nos pone en la pantalla, pues desgraciadamente se le fueron los plazos. Probablemente. Probablemente. Ok, Gaby. Y entonces, a ver, ya listo, ya hice mi acuerdo conclusivo, ya hicimos las mesas de trabajo, lo cual se vuelve muy interesante el que puedas tener ese acercamiento con la autoridad para que tú puedas exponer lo que a tu derecho convenga. Ya llegamos a un punto, no eran, vamos a poner números como lo estás haciendo, 5 millones de impuestos, sino que eran 1, pero aún así yo estoy inconforme. ¿Puedo ir a un medio de defensa?
Sí, si el contribuyente probablemente, aquí te comentamos que firmamos, ¿no? Pero si el contribuyente dice, no, sabes que no estoy de acuerdo, a lo mejor sí la partida que desvirtué, que fueron en vez de 18 millones, sí quedaron a 17 millones, pero los 5 millones no estoy de acuerdo, se puede firmar el acuerdo conclusivo. De manera parcial. ¿Qué es esto? Lo que se logró desvirtuar dentro del conclusivo se precisa y se queda sin consenso la parte de las deducciones. Y se firma. Se firma el conclusivo, al día siguiente se reactivan los plazos y la autoridad continúa con los plazos, porque algo cuando pasa que tú ingresas tu acuerdo conclusivo es que se suspendan los plazos de tu auditoría. Que eso también es muy importante. Entonces, a lo que nos mencionabas, nos notifican mañana el acta final. Que es miércoles, ¿no? Miércoles 6. Si yo voy hasta el lunes, ya quemé jueves y viernes. Ajá. Entonces ya llevo 2 días de desventaja. Por si el día de mañana yo presento mi conclusivo el lunes, ya me quemé 2 días. Ahí suspendes tu plazo. Ahí suspendo mi plazo. Determinamos que no son esos, que no son 5, que es 1, pero aún así no estoy de acuerdo. Se firma el acuerdo conclusivo, como bien señalas, y entonces vuelven los plazos, pero empezamos en el día, me empiezo a quemar mi día 3. Tu día 3. De los 20 que me faltan. Bueno, ahí en las visitas domiciliarias ya se termina con el acta final. Ajá. Y a partir de ahí la autoridad tiene 6 meses para poderte emitir la liquidación. Okay. Entonces ahí ya estarías a tu tercer día de los 6 meses para que la autoridad te pueda emitir la liquidación. Un poquito diferente a lo que viene ahora en las revisiones de gabinete. Okay. Que en esa revisión de gabinete, a diferencia a lo mejor lo que estamos viendo en la visita domiciliaria, que son como con 2 etapas donde se observan muy claramente la calificación, a lo mejor en la revisión de gabinete donde se observa claramente es a lo mejor en un solo documento, que puede ser el oficio de observaciones. Que ojo, antes de todo esto también hay una entrevista, que levantan un acta. Pero ahí casi no logramos observar la calificación, se da un poco en estos documentos que te comento. Pero en la revisión de gabinete, ahí en particular, pues hay llamado, lo que se dice el oficio de observaciones, donde te hacen esta calificación, ¿no? Lo de ingresos supongamos, no eran 17 millones, eran 18 millones, igual lo de las deducciones. Similar, pero tiene nombres diferentes. Tienen nombres diferentes, ajá, exactamente, porque es un procedimiento un poquito diferente, ¿no? Bueno, entonces ahí, después de que te notifican, la autoridad te otorga 20 días para que le puedas desvirtuar. Uh-huh. Muy parecido a lo que hacen en la visita con la última acta parcial antes de tu acta final, ¿no? Pero bueno, antes te otorgan este plazo para poder desvirtuar y ahí el contribuyente pues tiene ese plazo y puede presentar el documento donde logre desvirtuar ese oficio de observaciones, pero después de ahí pues no vas a saber nada si sí desvirtuaste o no hasta que te llegue la liquidación. Y ahí es cuando yo en una revisión de gabinete siempre digo, vete al conclusivo, porque no vas a saber si sí. Sí, yo siempre recomiendo, vete al conclusivo. Okay. Entonces ahí supongamos que te dan los 20 días, aquí vamos a volver a poner el día 6 de mayo, te notifican, no levantan acta como en la visita domiciliaria, sino te notifican el oficio de observaciones donde hay una acta, entonces corre y surte efectos diferentes. Entonces, tu día 1 ya no va a ser el día 7 como visita domiciliaria, sino tu día 1 va a ser el viernes 8 de mayo. Al día hábil siguiente. Al día hábil siguiente. Okay. Entonces, pero aunque sean 20 días, volvemos a recortar. Piensa que son 15, o sea, deja siempre 5 días de colchón por cualquier cosa. Y no solamente en conclusivos, siempre recomiendan todos los trámites que tengas. Nunca hay que irnos al extremo. Entiendo que hay particularidades que sí nos tenemos que ir al extremo de fechas y eso, pero si se puede, siempre quítate días en cualquier trámite que tengas. Lo que pasa es que hay contribuyentes que quieren un acuerdo conclusivo y revisas el documento y se vence mañana, ¿no? También puede pasar, sí, también puede pasar eso. Entonces, obviamente hay que trabajar arduamente. Entonces, se puede, pero vas contra viento y marea, ¿no? Muchas cosas, obviamente. Entonces, es algo de no irnos al extremo porque puede pasar estas cosas. Dices, oye, se vence mañana, pero imagínate que es de, oye, se vence hoy. Puede pasar, o se venció ayer. Es que es eso, no hay que irnos a ese extremo. Siempre, luego, siempre recomiendo. Te llega un documento, luego ve a la asesoría. Ok, Gaby. Ahora, este acuerdo conclusivo que está interesantísimo, ¿contra qué autoridades? Porque a veces pensamos que nada más el SAT. Más que contra qué es,
es ante qué autoridades que nos determinen un crédito podemos ejercerlo. Sí, nada, rapidísimo antes de irme a las autoridades, revisión electrónica, que es diferente. Faltaba revisión electrónica. Ajá, diferente. Ahí, ¿cuándo entra el conclusivo? Literal, cuando inició tu auditoría. ¿Desde ese momento? Desde ese momento puede ¿Sin entrar. saber de qué se trata? Es que es un poquito diferente a la electrónica, porque la electrónica ya es muy focalizada de la misma información que tiene la autoridad y ahí ya desde tu resolución provisional ya te están diciendo la calificación. Sí, tienen toda tu información. Ajá, entonces ahí, a partir de ahí, de la notificación, es igual que la red de gabinete, pues corre y surte efectos y son 20 días. ¿Y corre y surte efectos el día que te emite la resolución? Ahí es como como la revisión de gabinete, tu día 1, suponemos que es el día hábil siguiente, supongamos que es el día 6, tu primer día 1 es el día 8. Ok, entonces creo que merita que hagamos un resumen. Para que Sí, es los que afiliados. son varias cosas. Son varias cositas, ¿no? Y está muy interesante. Visita domiciliaria. ¿Puedo ejercer en conclusivo en el acta parcial, en el última acta parcial o el acta final? Ajá. Ahí puedo ejercerlo. Sí. Y si me notifican o en cualquier mañana, momento. O en cualquier momento. Sí. Si me notifican mañana miércoles, el jueves es mi día 1. Ajá. En lo que, si me falta algo, me corriges. En lo que vendrá siendo de gabinete, con el oficio de observaciones, si me notifican otra vez el miércoles, mañana día 6, mi primer día hábil empieza a correr el viernes. Ajá. Y lo que viene siendo revisión electrónica es en el momento en que me llega la revisión electrónica, donde puedo acceder al conclusivo, y mi día 1 es el viernes. Igual que lo que vendrá siendo la de gabinete. Perfecto, excelente. Entonces, bajo ese tenor de ideas, pues lo que tenemos ya es establecido que el acuerdo conclusivo es interesante porque te permite tener mesas de trabajo donde tú puedes desvirtuar y no te estás peleando con la autoridad, pero sin ejercer un medio de defensa. Puedes llegar a reducir el impuesto, claro, con argumentos y convenciendo a la autoridad y determinar un impuesto menor, o inclusive me imagino que has tenido casos de cero impuesto, tal vez, ¿no? Sí, también. Y en un momento que sea un impuesto, puedes solicitar reducción de la multa al 100% por primera vez, y en su caso ni siquiera quemar ese cartucho, sino irte por otros mecanismos del 74 de código o algunos otros elementos que nos asesorarán para que sea una multa más ligera, o inclusive te conviene pagarla y seguir con el acuerdo, ¿no? Sí, hay muchas variantes y dentro de una suscripción de acuerdo conclusivo yo he detectado hasta 8 tipos de variantes de cómo puedes suscribir. 8 o sea, el que, por ejemplo, paga todo, el que desvirtúa todo, el que paga y se regulariza, el que paga, se regulariza y queda alguna partida ahí pendiente. Entonces puede existir una gran variante de conclusivos, pero también existe cuando no hay un consenso entre las partes. ¿Y qué pasa ahí? Se cierra, se emite un acuerdo de cierre. Y empiezan, y corren los plazos. Y corren los plazos nuevamente. Y el contribuyente tendrá que decidir si se ahorra un medio de defensa. Exactamente. Pero algo que te ayuda mucho el acuerdo conclusivo es que sabes cifras. Ok. O sea, sabes las cifras, porque una cosa es muy diferente que te digan, por más o menos va a haber la determinación de tanto. Sí, pero cuando tú ya ves el impuesto que debes, la actualización, los recargos y las multas, pues ya obviamente es un panorama completamente diferente y el contribuyente pues obviamente también sabe pues su flujo, o sabe si acaso se va a ir al juicio, o sabe de, oye, ¿sabes qué? Sí necesito la mesa de trabajo, muchas particularidades que se pueden dar dentro del conclusivo. Ningún conclusivo es igualito, ninguno, porque obviamente tiene puntos finos cada auditoría y puntos finos cada conclusivo. Y es que muchas veces, Gaby, entre recargos y multas llega a ser más que el propio impuesto. Claro. Entonces se vuelve una carga impresionante para el contribuyente en esos escenarios, ¿no? Sí. Ok, ¿qué más recomendarías con el acuerdo conclusivo? Porque dentro de las charlas que hemos tenido, de lo que nos has venido platicando, para ti es muy importante el acuerdo conclusivo, entendemos por qué, pero ¿qué pasa en Querétaro? ¿Se ejerce mucho, se ejerce poco? ¿El contribuyente lo conoce? ¿Le hace falta más difusión? ¿Qué consideras tú que está pasando? Pues mira, aparte de lo que tiene Querétaro, que es un estado de mucha, que se regularizan también. Entonces, hay contribuyentes que antes de que lleguen al oficio de observaciones, antes de que lleguen a la última acta parcial, pues ya se regularizaron. Entonces, pues ya no llegan al conclusivo, ¿no? Pero en esta parte, cuando inicia una auditoría, siempre te dan
aparte a tu carta de derechos del contribuyente, también te dan tu folleto del acuerdo conclusivo, ¿no? Desde un inicio, desde tu auditoría, vas a ver ese folleto del acuerdo conclusivo para que tú sepas, obviamente, pues ese derecho que tú tienes, ¿no? Entonces, también nos ha tocado que las mismas autoridades les precisan, ya estando casi en la etapa final de tu auditoría, oye, pues también está la opción del acuerdo conclusivo, ¿no? O sea, es un derecho que tiene el contribuyente. La verdad, la mayoría de todos los eventos, pues obviamente preciso del acuerdo conclusivo, porque a lo mejor piensas que como es una auditoría solamente te van a auditar y hay un fin que es que te determinen. No, o sea, hay una alternativa para efecto de que tengas esta opción de a lo mejor, te digo, yo detecté como 8 tipos de firmas de un acuerdo conclusivo, ¿no? Pero el punto es que tengas esta etapa, tengas esta comunicación, proporciones a lo mejor documentación que no la lograste proporcionar dentro de tu auditoría, o que estabas esperando porque venía de otro país, muchas particularidades, ¿no? Sí, un documento que faltaba, un contrato, una firma, un documento, lo que sea. Que puede variar muchísimo. Que puede ser el elemento que te faltaba y como mencionaba los préstamos, ¿no? Porque Sí. ha habido muchos casos en el que el contribuyente no documenta bien su contabilidad, llega a la autoridad, te determina el ingreso y posterior en un acuerdo conclusivo puedes documentar que efectivamente se trataba de un crédito bancario donde hay un contrato, una tasa de interés, etcétera, y lo puedes desvirtuar de manera correcta, ¿no? Sí. Ahora bien, Gaby, nos quedamos en una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Ante qué autoridades puedo ejercer un acuerdo conclusivo? Mira, la Procuraduría tiene la facultad respecto de contribuciones federales y hay diversas autoridades fiscales. Te voy a nombrar ahorita todas, pero no todas entran en el conclusivo. Son 9 autoridades fiscales. Obviamente la más conocida es el SAT. También está el Seguro Social, el ISSSTE y el Infonavit. Estos 3 últimos cuando tú eres patrón. Aquí nosotros nada más cuando tú eres patrón. Está también las aduanas, está también Gobierno del Estado, también está Conagua, y hay 2 autoridades que inicialmente no son fiscales, que es el INPI y Profeco. Estas, cuando se convierten fiscales, cuando ellos tienen la facultad de poder cobrar, ahí se convierte en una autoridad fiscal. Pero obviamente, ¿en dónde entran los acuerdos conclusivos? Los que tengan la facultad, conforme al artículo 42, de poderte hacer una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y una revisión electrónica. SAT, Seguro Social, Infonavit, ¿Sí? Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado nada más en materia federal. En materia federal. Porque si te están auditando de ISN, impuesto sobre nómina, ahí ese no se podría, ese es ¿verdad? estatal. Es correcto. Y en el tema de aduanas también pudiese llegar a entrar una cosa. Es que ahí en las aduanas estamos, por ejemplo, con lo de los PAMAS, que esos son como otro tipo de facultades, y por eso quien revisa lo de materia de comercio exterior, pues es la Administración Desconcentrada de Comercio Exterior, está de Operaciones Especiales, son diferentes tipos de administraciones que revisan ese tipo de operaciones. Y ese ya no tiene este alcance que estamos platicando ahorita. No de esta forma como no lo has platicado, ¿no? ¿Mandé? No de esta forma como no lo has platicado, Sí. o sea, no hay un acuerdo conclusivo. No, te digo, hay otro tipo de servicios que podemos brindarles cuando, por ejemplo, están con temas con las aduanas, como las quejas o las asesorías, pero en auditoría necesitamos revisar quién tiene ese tipo de facultades. Si te las están ejerciendo, pues obviamente entran los conclusivos. Ok, Gaby, perfecto. No sé, creo que esto nos ha ido el tiempo como agua, la verdad es muy interesante el tema del acuerdo conclusivo, pero no sé si quieras agregar algo más. Tenemos unos minutos todavía, no sé si quieres agregar algo más. No, pues la verdad, tema relevante. Agradecerte el espacio y mi recomendación sí o sí, desde que tienen su auditoría, acudan a una asesoría Prodecon, pueden ir con su contador, o sea, el punto es que conozcan cómo es una auditoría, conozcan las etapas de la auditoría, las consecuencias de no contestar una auditoría y en qué momento puede entrar el acuerdo conclusivo. Y eso ustedes nos acompañan desde el día 1, desde el día en que te llegó la notificación para la revisión de gabinete, para la revisión electrónica o para la visita domiciliaria. Desde ese día viene el acompañamiento de Prodecon con el contribuyente para saber en qué momento no se nos pasen los plazos y entre el acuerdo conclusivo. Sí, oye, es que ya fui 5 veces, ve 10.
O sea, si tienes duda, ve 10, o sea, ahí nosotros te asesoramos. El punto es que no se te vayan los plazos, porque sí me ha tocado donde me dicen contribuyente, oye, es que quiero un acuerdo conclusivo y de repente llegan y ya no es un acuerdo conclusivo, o sea, ya es el crédito fiscal, entonces ya no podemos entrar al conclusivo, tenemos que entrar a lo mejor a un medio de defensa. ¿Alguna otra Entonces, cuestión? a lo mejor el no conocer esa etapa, decir, oye, muchas opciones pudieron haber sido, no sabes cómo iba a ser tu acuerdo conclusivo, porque me dicen, es que sí tengo la documentación, sí, pero en esta etapa donde ya te determinaron, obviamente ahorita ya no, se te pasó el plazo. ya se te pasó, entonces ya no podemos retrocedernos, ¿no? Entonces, esa parte, y mi recomendación, sí o sí, cuando tienes una auditoría, te tienes que involucrar, completamente te tienes que involucrar, no lo puedes dejar. Ok. Este tipo de acompañamiento, el acuerdo conclusivo que hacen ustedes, porque los has platicado otros al inicio de la charla, ¿es presencial? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos contactamos? Mira, inicialmente para una asesoría puede ser de manera presencial, puede ser vía telefónica, puede ser por correo electrónico. Okay. El acuerdo conclusivo, ¿cómo entra? Solamente hay 2 opciones que pueden entrar. Es de manera presencial, que vas y proporcionas tu acuerdo conclusivo a nuestra oficialía de partes, o también a través de nuestro sistema que se llama CERCE. Lo puedes encontrar en la página de Prodecon, sistema de recepción de servicios, es en la comodidad de tu hogar, así de, lo puedes presentar, obviamente tienes que dar de alta un usuario y hacer los pasos a pasos, ¿no? Pero si acaso no puedes ir porque a lo mejor estás un poco lejos de la delegación o la delegación que te quede de tu circunscripción, lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar y el punto es que no se te venzan los plazos. ¿Dónde se encuentra físicamente Prodecon para que los podamos ir a visitar? Sí, en Querétaro estamos en Calzada de los Arcos 278, en la colonia Loma Dorada. La verdad siempre la ubicación está muy fácil, literal terminando el último arco, yendo hacia Milenio, ahí vas a encontrar el edificio donde estamos. Que es primer piso, ¿verdad? Primer piso, efectivamente. Pues bien, no me resta más, la verdad es que se fue el tiempo muy rápido, ya nos están presionando con el tema del espacio. Queremos agradecer muchísimo a Gaby Romero, delegada de Prodecon, muchísimas gracias, de verdad, Gaby, que siempre nos apoyas, tanto en estos espacios de AFEC como en los desayunos fiscales, que siempre está con nosotros, con novedades Prodecon desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias por ahí a Fabi Díaz, que nos está mandando un mensaje, gracias por el mensaje Andy, que nos hace llegar. Y solamente recordarles que tenemos este espacio el primer martes de cada mes a las 8 de la noche con un invitado especial que siempre nos brindará de su conocimiento, que en este caso pues fue Gaby quien aceptó estar con nosotros. Recuerden que el viernes tenemos a las 9 de la mañana, de 9 a 12, un taller con el doctor Javier Elí, donde hablaremos de acta de asamblea y dividendos. Y no se les olvide que el desayuno técnico fiscal de AFEC, una vez más lo tuvimos que prorrogar y será el día 15 de mayo a las 8:30 de la mañana, en punto estamos tratando de empezar allá en las instalaciones del Hotel Holiday Inn y en breve estaremos colocando la información del ponente que estará con nosotros en la charla principal. Una vez, muchas gracias Speakers TV por el espacio que nos otorga y pues bueno, afiliados, estamos a sus órdenes. Buenas noches, gracias.